Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Qué maravilloso es poder estar nuevamente reunidos en esta ocasión para celebrar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros al enviar a su amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y de mis pecados, para darnos vida eterna. Es el tiempo que celebramos. Hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, tu cuidado y tu bondad sobre nuestras vidas. Gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir por nosotros. Gracias, amado Jesús, pues llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Amén. Saben, es un tiempo maravilloso el que podemos celebrar. Nuestro amado Jesucristo dio su vida por nosotros, para darnos vida. Por lo tanto, he titulado esta prédica Muerte que da vida. Porque en la muerte de Jesucristo hay vida. Hay vida para todo aquel que quiera reconocer que Él es el Hijo de Dios. Hay vida para todo aquel que quiera reconocer que somos pecadores. Pues la palabra declara que todos nosotros somos pecadores. Y que solo en Cristo Jesús tenemos perdón. Podemos pensar que somos buenas personas, pero todos somos pecadores. Y esa es la maravilla que Dios ha hecho con nosotros al enviar a Jesús, a darnos esa vida eterna, haciendo el sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy vamos a tomar en cuenta dos personajes que aparecen en la Biblia justamente en el tiempo de sepultar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Personajes que no aparecen muy cerca, pero que en ese tiempo aparecen. Cuando ya los discípulos se habían dispersado y solamente estaba Juan al pie de la cruz, ellos aparecen como discípulos del Señor. Veamos quiénes son. Juan 19, 38 en adelante dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Este es el primer personaje que vemos aquí, José de Arimatea, un hombre que llega y le pide a Pilato el cuerpo del Señor Jesús. Y dice que era su discípulo, pero secretamente. ¿Ha escuchado usted la frase cristiano a la secreta? Él era discípulo secretamente por miedo de los judíos. También aparece Nicodemo en el versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí tenemos estos dos personajes que eran seguidores del Señor Jesús, eran discípulos de Él. Habían estado observando todo el tiempo, pero que tenían unas características muy específicas. Primero, José de Arimatea. José de Arimatea dice la palabra que era un hombre rico. En Mateo 27, 57 al 58 dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Así lo relata el Evangelio de Mateo. ¿Saben? Era un hombre rico, formaba parte del Sanedrín, tenía un estatus social, pero tenía miedo a los judíos. Cuando todavía dice la palabra que él era un hombre que esperaba el reino de Dios, pero que tenía temor a la clase religiosa de la época, y que era un varón bueno y justo, también lo relata la palabra, y que no había consentido con los demás miembros del Sanedrín en la muerte de Jesús. Pero ¿saben ustedes?
no solo es que no consintió, pero tampoco hizo una férrea oposición a lo que ellos querían hacer. Era un cristiano que estaba escondido. Era un seguidor de Jesús que simplemente estaba escondido. Y muchas veces podemos pensar, algunos de nosotros, y criticar a estas personas que toman esta posición. Pero hay muchos que están de esa manera y por eso estamos hablando de la muerte que da vida. Esa muerte que tiene que generar cambios en nosotros. Cambios como los que hizo en José de Arimatea, que siendo un hombre que no hizo una oposición férrea en el Sanedrín para que no crucificaran a Jesús, no se rebeló contra ellos, no fijó una firme posición, pero después de la muerte de Jesús, tuvo la osadía, relata el Evangelio de Marcos, de ir ante el gobernador cruel, Pilato, a pedirle que le entregara al Señor el cuerpo del Señor Jesús. ¿Saben? No era fácil ir ante este hombre, un hombre cruel, y que se vio extrañarse cuando vio a un hombre rico de la posición de José de Arimatea pidiéndole el cuerpo de un carpintero, de alguien sin estudios, de alguien del vulgo. Eso debió impactarlo. Y él entrega el cuerpo. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que genera en José de Arimatea? Porque de ser un discípulo callado, que no se manifestaba por miedo a los judíos, se atreve a ir adelante del gobernador. Ya desde ese momento, públicamente se sabía que él era un discípulo del Señor Jesús. Él estaba arriesgando primeramente todos sus conocimientos, todos los argumentos de vida que tenía al ser miembro del Sanedrín, todos los argumentos, todos los basamentos de la ley, todos los ritos, toda su posición social dentro del Sanedrín, todo eso era lo que él estaba arriesgando en este momento, pero no le importó. Antes le importaba, pero al ver a su Señor en la cruz del Calvario, generó en él esos cambios que son cambios para vida. Él creyó que tenía vida. Creyó que tenía vida porque era rico. Pero ¿se recuerdan el pasaje del hombre rico que relató el Señor Jesús? Fue a dar al Seol al morir. Pensó que tenía vida porque formaba parte de la clase religiosa y que tenía el conocimiento de la ley. Pero ese conocimiento de la ley lo llevaba a reconocer que Jesucristo era el Mesías. Al verle hacer todos esos milagros, por eso se hace su discípulo. Usted y yo, ¿qué tenemos que perder? Cuando miramos la cruz de Jesús, cuando vemos su muerte, cuando nos hablan del sacrificio que hizo por nosotros, ¿cuáles son los argumentos de vida que nosotros tenemos? No, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Pero reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Buscamos cumplir el propósito de vida que Él tiene para nosotros? ¿O todavía estamos aferrados a nuestra posición social, a nuestro estatus, a nuestros conocimientos científicos, los que hemos sido formados con mentalidad científica? Es digno de pensar todo esto, como tal vez lo pensó José de Arimatea, pero ¿saben? Dejó todo de lado y siguió a su Señor. El otro personaje que podemos ver aquí es Nicodemo. Bien interesante. El discípulo temeroso. Dice la palabra en Juan 3:1, hace su aparición Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fíjese, pertenecía a la clase de los fariseos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este momento Nicodemo reconoce que Jesucristo viene de Dios y lo reconoce como su maestro, porque nadie podía hacer las señales si Dios no estaba con él. Y él conocía la ley. Saben, era un principal de los judíos. Era un hombre que también tenía un estatus elevado. Y este hombre, dice la palabra, que se apareció en el momento de ir a sepultar al Señor Jesús y que hizo una pequeña defensa, fíjense, tampoco hizo una oposición fuerte. Juan 7:50 dice, Jesús les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Vino de noche por miedo, para que no lo descubrieran, para que no supieran que él era discípulo de Jesús. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron los judíos y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado profeta. ¿Qué está pasando aquí? Nicodemo comienza a buscar la manera de defender al Señor Jesús. Cuando ha hecho todos los milagros, comienzan los fariseos a tratar de destruirlo. Precisamente para no perder estatus, para no perder su posición social que tenía y para no reconocer que Jesús era el Cristo. Nicodemo hace una pequeña defensa y les dice a ellos, pero un momento, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin primero permitirle que se defienda? Estoy parafraseando el versículo. Y ellos hacen burla, hacen mofa de él. Ah, ¿eres tú Galileo? ¿Eres tú de esa gente que no conoce? ¿De esa gente que son unos ignorantes? ¿Eres tú una de esas personas sin educación, sin cultura? Muchas veces a cualquiera de nosotros nos pueden decir lo mismo. Recuerdo hoy perfectamente un día que estábamos de guardia, mi equipo, cuando estábamos haciendo el último semestre, y estábamos de guardia en un hospital en Maracaibo. Y llegó un colega nuestro, y a cada uno nos repartió un panfleto para evangelizarnos. Él entregó un panfleto y recuerdo perfectamente que una compañera tomó el panfleto cuando él dio la espalda y lo arrugó y dijo, pensaba que era una persona más inteligente, y lo arrojó a la basura. No conocía esa actitud de él. Muchos de nosotros juzgamos a otros por sus creencias. Eso estaba pasando acá. Nicodemo, se burlaron de él. Pero bueno, si tú eres de los nuestros, eres de nuestra clase social, conoces la ley, escudriña y ve, hasta mentiras decían. Porque de Galilea sí nacieron profetas, estaba Juan y otros profetas. Pero su odio, su temor a reconocer que era Jesús el Hijo de Dios y perder ellos la posición que estaban tomando, aún los llevaba a mentir sin darse cuenta, tal vez. Y eso frena a Nicodemo. Pero luego Nicodemo, en el momento de ver a la cruz, de ver su maestro allí y que van a bajarlo, comenzó a hacer cambios en su vida.
comenzó a hacer cambios en su corazón. Y al igual que José de Arimatea, se apersona en el lugar con 100 libras, 33 kilos más o menos, de nardos, de perfumes y de aloes para cubrir el cuerpo de su Señor, arriesgándose a que desde ese momento, al igual que a José de Arimatea, ya lo iban a tipificar y lo iban a perseguir. Pero no le importó. La muerte generó vida. Cuando miras la cruz, ¿está generando cambios en tu corazón? ¿Está derribando argumentos con los cuales hemos vivido por muchísimo tiempo? ¿O simple y llanamente vas a pensar que el que está aquí en este lugar es un ignorante, como pensaron de José de Arimatea o de Nicodemo intentando decirles eso? ¿Hay algún temor a perder el estatus, la posición o el conocimiento científico que hayas adquirido? Vale la pena entregar todo eso por nuestro Señor, porque Él dio su vida por ti y por mí. Y esa muerte debe generar vida en ti y en mí, al igual que la generó en estos hombres de los cuales estamos hablando. ¿Saben? La tradición habla de que Nicodemo se convirtió en un discípulo y de que por convertirse en un discípulo fue expulsado del Sanedrín, fue expulsado de Jerusalén y murió como un mártir. Y al morir como un mártir, creyendo y no negando a su Señor, obtuvo la vida eterna, porque Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día para mostrarnos a nosotros que vamos a participar con Él de esa resurrección de vida eterna, pero que también debe haber un nuevo nacimiento, como le dijo a Nicodemo, en nosotros, cambios de vida, derribar los argumentos. Es conveniente para nosotros que busquemos eso, agradecidos siempre por lo que el Señor hizo por ti y por mí. Y si tú hoy quieres reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, si hoy miras a la cruz y te armas de valor, viendo todo lo que Él sufrió, lo que padeció, y el que murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí, para el perdón de tus pecados y los míos, y quieres reconocerle, yo te suplico que donde estás, cierres en este momento tus ojos y le digas conmigo: Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios y quiero conocerte. Revélate a mi vida. Perdona mis pecados y pon tu Espíritu Santo en mi corazón. Señor Jesús, hoy miro a tu cruz, viendo tu muerte, sabiendo que en ella hay para mí vida, vida en esta tierra y vida eterna contigo en el reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga grandemente, y si usted hizo esta oración, hay un cintillo en el cual aparece un número telefónico. Nos gustaría compartir con usted. Si tiene alguna solicitud de oración, llámenos. Dios les bendiga grandemente.